A ver, vamos a plantear una idea. ¿Y si los platillos volantes de hoy y las viejas leyendas sobre hadas fueran en el fondo lo mismo? Pues esa es la increíble y la verdad es que bastante rompedora teoría del científico Jacques Vallée en la que nos vamos a sumergir. Su idea es radical, ¿eh? Que los avistamientos de ovnis y los cuentos de duendes, de elfos y demás no son fenómenos diferentes, sino las dos caras de una misma y extraña moneda. Y esta es la gran pregunta que lo enmarca todo. ¿Y si estos encuentros cercanos que llenan los expedientes de hoy son, simplemente, la versión más reciente de un fenómeno que lleva con la humanidad desde siempre? Un fenómeno que, simplemente, adapta su disfraz a cada época que le toca vivir. Bueno, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por lo más básico. ¿Qué aspecto tienen estos visitantes? Porque cuando comparamos las descripciones, aunque estén separadas por milenios, las similitudes son de verdad para quedarse de piedra. Nuestro primer viaje nos lleva al Japón prehistórico. Las figuras dogu de la era Jomon son todo un misterio. Los arqueólogos llevan años debatiendo sobre esos cascos tan raros y, sobre todo, esas gafas enormes con esa rendija que recuerda tantísimo a los ojos de un insecto. Y ahora, ¡zas!, damos un salto de miles de años, hasta 1961, a uno de los casos de abducción más famosos de la historia. Barney Hill, bajo hipnosis, describió sus captores con unos detalles que, deberían empezar a sonarnos. Cráneos enormes que se van haciendo pequeños hacia la barbilla y ojos extraños, muy alargados. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque si ahora nos vamos al folclore de Escandinavia, ¿qué nos encontramos? Descripciones de elfos que suenan increíblemente parecidas. Cabezas enormes, cuerpos desproporcionados. La conexión, la verdad, es difícil de pasar por alto. Es que cuando lo pones todo junto, los paralelismos son brutales. Cabezas grandes, ojos raros, cuerpos pequeños, incluso la propia naturaleza de su ser. Los relatos modernos hablan de algo no biológico y en la antigüedad se decía que eran seres compuestos de aire. Así que la pregunta es obligada, ¿no estaremos hablando de lo mismo todo el rato? Vamos a seguir tirando del hilo, porque la apariencia no es lo único que coincide. La propia historia de la abducción, eso de que te lleven en contra de tu voluntad, es un tema que se repite una y otra vez a lo largo de los siglos. Tenemos este caso francés de 1950. No es muy conocido, pero está muy bien documentado. Una mujer se defiende de un agresor que lleva un traje muy ajustado. Y ojo, que no es solo su palabra. La investigación policial encontró pruebas físicas muy claras en el lugar, quemaduras, daños, cosas inexplicables. Y ahora viajamos a la Escocia del siglo XVII. El reverendo Kirk dedicó su vida a estudiar al buen pueblo, que era como llamaban allí a las hadas. Escribió sobre cómo secuestraban a la gente y cuenta la leyenda que su propia muerte fue una de esas abducciones, como un castigo por haber contado demasiado. Es que si desmontamos estas historias, que están separadas por siglos, aparece un patrón que es idéntico. Primero, esa sensación de tiempo perdido, de no saber qué ha pasado. Después, un viaje a un lugar otro, desconocido. Luego, un examen físico. Y finalmente, volver con marcas en el cuerpo o que queden pruebas físicas en el lugar de los hechos. Es el mismo guión. Y claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? Pues de nuevo, las respuestas que nos encontramos en la era ovni y en los tiempos de los cuentos de hadas son sorprendentemente parecidas. Mirad qué cosa más curiosa. En 1964, un granjero de Nueva York dijo que se había encontrado con unos seres de Marte. ¿Y cuál era su misión? Pues no venían a conquistar nada, no. Venían a aprender sobre nuestros fertilizantes. Según ellos, tenían problemas con sus cosechas en su planeta. Y ahora, atención a esto. En el siglo IX, el arzobispo de Lyon escribió sobre lo que creía la gente de su época, que existía un reino en los cielos llamado Magonia, y que sus habitantes viajaban en barcos de nubes para robar las cosechas de la tierra. Otra vez, la misma idea, visitantes de otro mundo interesados en nuestra agricultura. Pero el interés parece ir más allá de la agricultura. Hay un tema mucho más profundo y bastante más inquietante que se repite: la genética. En el folclore nórdico se habla de hadas que roban niños humanos para preservar y mejorar su raza. En las leyendas mayas se cuenta que las mujeres raptadas por los Tikal se vuelven increíblemente fértiles. Es que es un reflejo casi perfecto de los relatos modernos de abducción, que están obsesionados con la hibridación. Vale, estos encuentros no solo comparten apariencia y propósito, sino que también tienen una característica que lo pone todo patas arriba. Desafían por completo nuestras leyes de la física, sobre todo en lo que se refiere al tiempo y a la materia. Hay un concepto clave que aparece una y otra vez, y es la relatividad del tiempo.
Es esa idea de que pasar unos pocos minutos en el mundo de las hadas o dentro de una nave equivale a horas, días o incluso años en nuestro mundo. Y la leyenda china de Wang Chi lo ilustra perfectamente. Un leñador se para a ver una partida de ajedrez. Cuando se da la vuelta para irse, lo que para él ha sido un momento, para el mundo han sido siglos. El mango de su hacha era polvo y en su pueblo ya no quedaba nadie que conociera. Y no es solo el tiempo, ¿eh? La materia también se comporta de una forma muy rara. En 1961, un granjero, Joe Simonton, recibió 3 tortas de los tripulantes de un ovni. Su descripción fue que parecían de cartón, un detalle que suena casi ridículo. Pero ¿y si no es tan ridículo? El análisis de esas tortas reveló que estaban hechas con cascarilla de trigo negro. Y resulta que, en las leyendas de Bretaña, las hadas ofrecen tortas mágicas de trigo negro. Y la tradición dice que si comes la comida de las hadas, ya nunca podrás volver. La conexión, como poco, da que pensar. Bien, ¿qué significa todo esto? La tesis de Vallée es que no estamos viendo miles de eventos sin conexión, sino un único fenómeno que se manifiesta de formas distintas, adaptándose a las creencias y a las expectativas de cada cultura. Lo que es fascinante de esto es ver cómo el comportamiento de los visitantes parece un espejo de la cultura que los observa. En Estados Unidos son los grises de la ciencia ficción, en Francia son racionales, casi turistas, en Sudamérica violentos, y en la antigua Irlanda eran como una nobleza con organización militar. Es como si el fenómeno supiera qué máscara tiene que ponerse en cada sitio. Y esto nos lleva a la pregunta del millón que plantea La Fuente. La coherencia de estas historias antes de Internet, antes de la cultura pop global. Ese es el verdadero misterio. ¿Cómo es posible que un campesino escocés del siglo XVII y un testigo de una abducción en Nuevo México en el XX describan patrones tan parecidos? Y cerramos con esta reflexión. La teoría de Magonia no dice que los ovnis no sean reales. Al revés, sugiere que son tan reales como lo eran las hadas para la gente de antes. La pregunta final entonces no es de dónde vienen, sino qué son. ¿Son visitantes de otro planeta? ¿O son algo mucho más extraño? ¿Una parte de nuestro propio mundo? ¿Quizá de nuestra consciencia, que nos devuelve la mirada a través de la máscara que nosotros mismos le hemos dado?